nos lave los pies, porque este mundo, cuando lo recorremos, nos ensucia. Y muchas veces, en mi caso, ha sido que dejé que esa suciedad se acumulara. Y cuando la suciedad se acumula, hermanos, trae enfermedad, trae cosas al alma, trae pecados. Yo todavía sigo pagando consecuencias de ese tiempo apartado del Señor. Pero yo puedo decir que el Señor sí ama, sí perdona y nunca abandona. El hecho de que estemos aquí juntos, reunidos, no significa que todos seamos salvos, hijos de Dios. Muchas veces creemos nosotros por una religión, estamos cerca de Dios, pero no tenemos a Dios. Y nos engañamos, practicamos una religión, echamos la culpa a la otra religión y decimos ellos hacen una religión. Nosotros también tenemos una religión a veces. Creemos que por venir al culto, cumplir ciertos ritos, cumplir ciertas normas, ya somos cristianos, hijos de Dios. Pero ¿usted tiene la certeza de que realmente es hijo de Dios? Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una tarea espiritual, íntima, profunda. Tiene que haber una decisión personal de seguir a Cristo. Y vamos a decir, si nos situamos en esta cena, en este evento que estamos leyendo, estamos estudiando, ¿no? Vemos que dice que había 12 discípulos, pero había uno que era hijo del diablo. Él estuvo 3 años con el Señor, vio sus milagros, hasta puede haber participado de alguno de ellos. Seguramente habrá echado fuera demonios. Era el tesorero del grupo, ¿no? De esa protoiglesia, de esa iglesia en formación. Era el tesorero, era todo, ¿no? Y estaba y entraba y salía junto con los discípulos, pero no era. Podemos decir, podemos creer que somos cristianos, podemos hablar como cristianos, pero no tener a Cristo. Y practicar una religión. Y practicar ciertos ritos y creer que con eso ya hemos cumplido con el Señor. Y creer que nosotros tenemos derecho a exigirle a Dios cosas, ¿no? Y todo lo que nosotros hacemos es respuesta en amor del Señor. Muchas veces nos confundimos nosotros, creo que por nuestra conducta vamos a cambiar a Dios y vamos a hacernos más propicios a Él para que Él tenga buena voluntad. Nosotros tenemos que tener respuestas al amor de Él. ¿Qué derecho tenemos nosotros de imponer o de pedirle a Dios que actúe de determinada forma? Y aquí vamos a ver que Pedro cae en ese error, ¿no? Cuando vemos que hay entre estos 12 hay uno que no es hijo de Dios, nos llama a la reflexión a nosotros, a examinarnos a nosotros mismos. La cena es un momento de examinarse a nosotros mismos, de decir si realmente estamos en el camino de Dios o estamos cerca. Y el estar cerca no lo va a salvar. No le va a salvar estar cerca de una iglesia, venir a la iglesia no le va a servir. Porque lo que salva es Cristo. Es una persona, el camino es una persona, no es una religión, no es una institución. No es porque usted venga y se haga evangélico. No le va a salvar, no sirve, eso no le va a servir para nada. No le sirve para nada. Eso es religión. Y Cristo no vino a imponer una religión. Él vino a restablecer una relación rota. Porque nosotros somos indignos, somos pecadores. Y si Él no hubiese venido, nosotros estaríamos condenados eternamente a una separación eterna de Dios. Y cuando eso no lo entendemos nosotros y vivimos una vida cristiana, lo digo por mí, fácil o tomamos las verdades de Dios a la ligera, nos traen consecuencias. Dios no establece mandamientos ni establece cosas por capricho, no es un Dios caprichoso que se le ocurrió en algún momento decir algo y establecer algo para embromarnos. No. Nos dio mandamientos para que nosotros los cumpliéramos y en ese cumplimiento nos resguardamos nosotros. Si Él pone un límite, es porque si yo transgredo este límite me voy a caer. Y hay veces que no lo entendemos, hermano. Yo no lo entendí. Yo jugué con los límites. Tanto jugué con los límites hasta que me vino las consecuencias de eso. Dios me esperó, hermano. Dios fue fiel. Dios me dio otra oportunidad. Yo tuve un accidente gravísimo, como les dije, y estoy vivo de milagro. Literalmente de milagro. Y eso me hizo recapacitar. ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Por qué estoy acá? ¿Hay una casualidad? ¿Es todo casualidad?
Y yo me empecé a preguntar, ¿es casualidad? Si eso es casualidad, entonces es casualidad del universo, es casualidad, o hay una causa detrás de eso. Y eso entró en mi cabeza. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estoy vivo? ¿Será por mis hijas? ¿Será que tengo que volver al Señor? ¿Será que el Señor tiene una misión para mí? Y el Señor tiene una misión y tiene un plan para nosotros. Somos nosotros los tercos, somos nosotros los duros de entendimiento, somos nosotros los duros, dice la Biblia, de cerviz, los duros de cabeza, ¿no? De no entender. Pedro cayó en ese error. Seguimos el relato, dice que lo habíamos dejado, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Pedro así era, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pedro es un intempestivo. Y dice, jamás me vas a lavar los pies. Pero salta, le dice, no, dice Cristo, dice, no solo es necesario, hay una frase ahí que es muy importante, no tendrás parte conmigo, le dice. No le está diciendo que no va a ser salvo, él ya era salvo, porque antes había dicho que están todos limpios. No está hablando de salvación, está hablando de comunión con el Señor. Si yo no te lavo los pies, entendamos que es simbólico lo que está diciendo, ¿no? El lavamiento de los pies es un símbolo. Hay iglesias que lo hacen, ¿eh? Hay una iglesia que se llama, una denominación que se llama de los hermanos, ellos practican el lavamiento de los pies, lo practican una vez al año en Pascua. Es una linda costumbre, no digo que esté mal, ¿eh? Y se practican y entonces se van a una pieza y bueno, yo voy a él y le lavo los pies y ahí arreglamos cuentas, ¿no? Y lo hacen con ese significado, se llaman esos son los hermanos, se les llama, no hermanos libres, hermanos, ¿no? Es una denominación que ha perdurado, pero no fue la intención de Cristo de que esto perdurara en el tiempo, sino utilizar algo que para ellos era común, ¿no? Y darle una vida, o sea, un significado espiritual mucho más profundo del que ellos pensaban. Y entonces dice, usted está limpio, pero cuando le dice eso, no tendrás parte conmigo, significa no vas a tener comunión conmigo. Por eso necesitamos que lavarnos los pies y confesarle a Cristo nuestros pecados para que tengamos esa comunión cara a cara con el Señor, ¿no? Y eso es lo que Él está buscando. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Él es el primer interesado en tener comunión con nosotros, nos da vuelta la cabeza. Porque no es el esfuerzo mío, sino es Él el que hizo el esfuerzo en venir desde los cielos y establecer y restablecer esa comunión. Y quiere que esa comunión sea plena. No queda en la mitad, dice que los amó hasta el fin. Dios no hace las cosas a medias. Dios no nos deja en el camino y promete algo y no lo hace. Y usted tendrá testimonios, yo tengo testimonios en mi vida, hermano, he pasado momentos muy difíciles apartado del Señor. Y no me faltó ni comida, ni bebida. ¿Y fue porque yo lo merecía? No, fue por amor, fue por misericordia. ¿No? Cuando entendemos eso, entendamos gracias al Señor y hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Sentía el testimonio de la hermana, ¿no? De ir y de hablar, lo hacemos por amor, porque hemos encontrado ese amor del Señor y no nos podemos quedar nosotros callados en eso. Y aquí Cristo le está dando una lección, dice, y Pedro cuando le dice no vas a tener parte conmigo, dice entonces báñame, se fue de un extremo al otro. Dice que en el idioma que está escrito está el contraste del jamás con que lávame todo, bañame, no solamente los pies, sino las manos, todo. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita bañarse o lavarse, sino solamente lavarse los pies, y vosotros están limpios, aunque no todos, haciendo alusión a Judas, ¿no? Sigue el relato, dice, porque sabía quién le iba a entregar. El versículo 12, así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, vuelve a tomar su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿saben ustedes lo que yo he hecho con esto? Es decir, ¿entienden ustedes lo que yo hice? Porque el hecho estaba, el ejemplo le había dado, pero ¿se entiende? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, siendo el maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y acá vamos a hacer el eje, ¿no? Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y el último versículo que vamos a leer dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Hermano, no basta con saber.
No basta con saber, hay que hacer. Yo puedo saber muchas cosas y en el momento que yo me aparté sabía, tenía instituto bíblico, tenía ministerio, pero no lo hice. Si sabéis, dice, por eso, si sabéis estas cosas bienaventuradas, este versículo da para una predicación aparte. Si sabéis estas cosas bienaventuradas, seremos felices si las hacemos. No está en conocer. Nosotros somos campeones del conocimiento, conocemos la doctrina, conocemos esto, conocemos lo otro, ahora lo bajamos a la tierra. ¿Lo hacemos práctico? Como yo he hecho, ustedes tienen que hacer, es un mandamiento, no es una opción. Conozco, sí, conozco, sé, pero ¿lo haces? Eso te va a hacer feliz, dice. Y todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca cómo ser realizado, sentirse realizado. Hermano, no nos vamos a sentir realizados si no realmente hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Dios no quiere la infelicidad nuestra, todo lo contrario, dice, yo he venido para que ¿qué? Para que tengan vida. ¿Y esa vida cómo? ¿Mediocre? ¿Triste? ¿Aburrida? No, una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, obviamente entra por mi mente, lo tengo que conocer, pero tiene que bajar al corazón, tiene que bajar a las manos. Porque yo ejemplos he dado, dice Jesucristo, que como yo hice, ustedes también tienen que hacer. Si sabéis estas cosas bienaventuradas seréis, si las hacen. Si las hacen. Vimos al principio la posición de Jesús, que Él, ¿no es cierto?, deja ese espacio de gloria, ¿no es cierto?, en ese manto, Él se saca ese manto y se hace esclavo. Eso es un símbolo de todo lo que Él hizo, ¿no es cierto?, cuando Él vino, eso ya lo mismo. La humillación, el ejemplo de Jesús de actuar como un siervo. Él se encarnó y voluntariamente hizo lo que hizo, no fue porque el Padre se lo obligó. Él dice que Él se entregó, Él entregó su vida. Él la entrega voluntariamente. La vida de Cristo fue no solamente en su muerte, sino toda su vida fue una entrega voluntaria de obediencia al Padre. Nosotros, al igual que Pedro, queremos muchas veces, y lo vimos anteriormente, y ese también es algo que vamos a meditar. Este texto da para mucho, hermanos, no lo vamos a hacer a todo. Vamos a detenernos en un par de puntos. Pedro le quiere imponer condiciones a Dios, a Cristo. Él quiere hacer que Cristo actúe de determinada forma. No me laves, sí, ahora báñame. ¿No? Y dice Cristo que hay cosas que no la vas a entender, sino que la vas a entender después. ¿No nos pasa a nosotros que hay cosas que no las entendemos ahora y las vamos entendiendo después? ¿Le ha pasado a usted? Y habrá cosas, hermanos, que nos vamos a morir en la tumba y las entenderemos allá. Como el Jesús le dijo a Pedro, dice, hay cosas que vos no entendés ahora, pero las vas a entender después. ¿Qué es lo importante? La obediencia. Pedro, déjate lavar los pies. ¿Entendés lo que estoy haciendo?, le dice Jesucristo. No lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Es imposible muchas veces nosotros, en nuestra mente nos traiciona, nuestro corazón nos traiciona. Dice que es engañoso el corazón, dice Jeremías, engañoso el corazón, porque a veces hacemos las cosas más sublimes para el Señor con intenciones egoístas, con intenciones de negociar con el Señor, con intenciones de que si yo doy el diezmo, el Señor me va a prosperar. Es una transacción que yo estoy haciendo con el Altísimo. Si yo voy al templo, si yo vengo a la reunión de oración, Dios ve que yo soy bueno, el Señor me tiene que responder, me va a responder. Y negociamos con el Señor. Y pensamos de determinada forma las cosas. Y Dios no es así. Él dice, yo soy Señor y Maestro. Nosotros no somos maestros ni señores. Él es el Señor y el Maestro. ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice, y aquí vemos el último punto, dice el mandato, ¿no?, de Jesús, dice, y para despertar el interés en las personas, dice, ¿saben ustedes lo que yo he hecho? Y él afirma nuevamente, yo soy el Señor y soy el Maestro. El yo soy, tanto yo soy que hay, ¿no?, en el Evangelio de Juan, es plena conciencia de su persona y plena conciencia de su tarea. Y como tal ordena en los versículos 14 que hemos leído, 15 y 6, dice, vosotros debéis lavaros los pies. Si el Maestro lo hizo, ¿cuánto más ustedes? Y hay una promesa detrás de todo esto. A partir del ser, hermanos, podemos hacer.
Él, porque era Dios y era maestro, pudo hacerlo. Nosotros a veces empezamos al revés. Queremos hacer para ser. Y creemos que nos da identidad el hacer cosas. Y nos basamos nuestra identidad en lo que hacemos. Yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy tal cosa. Y Dios se fija en lo que somos. ¿Cómo sabemos lo que somos? En nuestra intimidad. Nos tenemos que encerrar en nosotros mismos, examinarnos, dice Pablo en el Antiguo Testamento, el Ageo dice, examinaos a vosotros mismos, si están haciendo bien las cosas. Nos tenemos que examinar y ver si realmente somos. ¿Qué somos? ¿Lo que hacemos? No. Lo que hacemos no determina lo que somos. Es una consecuencia de lo que somos. Si somos hijos de Dios, si realmente tenemos claro de que somos hijos de Dios por la gracia del Señor, nos damos cuenta de que todo lo que podamos hacer nosotros es respuestas a su amor. Todo lo demás es religión, hermano. Todo lo demás no le va a servir para nada. En el tribunal va a quedar muerto como paja ante el fuego de la mirada de Cristo quemado. Porque ha sido la fuerza nuestra, ha sido nuestra inteligencia, ha sido lo que yo pensaba, ha sido lo que yo creía que debo hacer o pensar o hacer. ¿Cuántas veces nos lleva dolores de cabeza el cuestionar a Dios? Como lo cuestionó Pedro. Lo cuestionó Marta. ¿Se acuerdan ustedes cuando Marta les reprocha a Cristo? ¿No? ¿Se acuerdan de ese evento? Él está en la casa de Marta, de María, y Marta dice que irrumpe en la pieza porque María estaba aprendiendo a los pies de Cristo. Y dice, pero Jesús, lo reta a Cristo. Le dice, Jesús, ¿pero no estás viendo vos lo que está pasando? ¿No me está ayudando? ¿Cuántas veces nosotros queremos imponerle a Cristo, a Dios, nuestra forma de ver y de hacer la obra del Señor, de llevar nuestra vida? ¿Cuántas veces hacemos eso? Y nos llevamos y nos acarreamos tranquilidad que Cristo le tiene que decir en su momento, cálmate, Marta, estás muy afanada y tribulada por muchas otras cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la parte de María? Y aprender del maestro, estar a los pies de él. Ser una discípula. Esa era la posición de un discípulo, ¿no? De estar a los pies escuchando al maestro. Ser discípulo. Nosotros queremos imponerle a Dios. Eso trae resentimiento, hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque ese corazón a nosotros se nos endurece, ese corazón que se levanta en cuestionamientos a Dios. Y creemos que la obra de Dios o la vida mía es injusta. Y creemos que Dios nos está tratando injustamente. Y creemos que el Señor, la obra del Señor la tenemos que llevar de nuestra forma, en lo que yo creo. No, el Señor de la obra es Él. Y si yo no me ajusto a lo que Él dice, estoy en desobediencia. Por eso Jesús lo tiene que llamar a Pedro a reflexionar sobre su conducta. Él le reclama a Cristo, él le reclama a Jesús. Dice, no, ¿quién sos vos para lavarme los pies? Bueno, vos quedate ahí. Y cuando él entiende, o entiende a medias, no, ahora bañame. Cuando estamos lejos del Señor, aunque estemos cerca, no entendemos las cosas de Dios. No las entendemos. El problema está que nuestro corazón se revela, como pasó con el pueblo de Israel, que tuvo que girar 38 años más de lo que tenía previsto, por disciplina. Yo viví 20 años en disciplina girando alrededor de mis sentimientos, de lo que yo creía, de lo que yo pensaba y determinaba. Y les puedo decir, hermano, que fracasé hasta en lo económico. Dios me hizo vivir, por supuesto. Nunca me faltó el pan. Por misericordia, como en Israel, los israelitas en el desierto comieron codornices. No se murieron de hambre. Pero no disfrutaron de la tierra prometida, que Dios les había prometido. Tierra de leche y miel. A nosotros lo mismo, hermanos. Muchas veces tenemos vidas cristianas mediocres, rayando en la pobreza. Porque creemos y queremos y hacemos la obra de Dios y reclamamos a Dios y a los hermanos a hacer las cosas de determinada manera y cuestionamos al Señor. Cuando no entendemos que el Señor es Dios y Él es el soberano. Tengo que hacer como María, sentarme a sus rodillas y decir, Señor, ¿qué es lo que vos quieres que yo haga? No son mis planes, son tus planes. No son mis ideas, son tus ideas. Y esas ideas muchas veces difieren tanto de nosotros, como dice el profeta. Mis pensamientos están lejos de vuestros pensamientos. No tienen nada que ver. Porque Dios es un Dios de poder. Nosotros estamos en un Dios un Dios chiquito de cálculo. O no tiene poder para hacer cosas, para transformar vidas, para transformar situaciones. Tenemos que orar como iglesia.
Por eso dice, les he dado ejemplo a ustedes. Y ahí vamos a la segunda parte. Hermanos, tenemos que restaurar al otro hermano. Eso es lo que le está enseñando a ellos. Hay hermanos que no están en comunión. Hay hermanos que han perdido esa comunión. Hay hermanos que pueden estar sentados al lado nuestro y no estar lejos del Señor. Tenemos que lavarle los pies. Porque Cristo lo hizo conmigo. Porque Cristo lo hace hasta el día de hoy. Dice que hoy está intercediendo porque Eduardo peca. Eduardo a veces dice cosas que no tiene que decir. Eduardo tiene que a veces bajar un poco los tonos en su casa. Tiene que bajar sus tonos en sus pensamientos y sus palabras. Y lo tengo a Satanás que me está acusando. Y tengo a Dios que me está abogando. Hasta el día de hoy Cristo trabaja por mí. ¿Cuánto más yo por mis hermanos? La enseñanza principal de esto es eso. Hagan lo que yo estoy haciendo, hermano. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué significaría lavarle los pies a mi hermano? Pensemos. ¿Qué puede significar? ¿Puede ser mandarle un mensajito de WhatsApp? Por lo menos, eso. ¿Puede ser? ¿Qué les parece? Puede ser que yo le anime al hermano cuando está equivocado, le diga, mira, Dios dice esto, mira, Dios me habló de esto, un texto. Dice que él utilizó, es largo para hablar, Jesús dice que lavó sus pies con agua. ¿Qué significa el agua? La palabra de Dios. El hermano va a ser restaurado con la palabra necesaria. Dios nos llevó un balde y se lo tiró por la cabeza. Nosotros a veces vamos a consolar a las personas y lo agarramos a los bibliazos. Dios no quiere eso. Tenemos que ir con la forma adecuada. Cristo fue humillado ante la persona, se arrodilló. Tenemos que ir en oración. Tenemos que ir sabiendo, como dice Pablo, que nosotros mismos podemos caer, hermanos. Y rescatar al hermano que está en pecado. Visitar al hermano que está en pecado. Pero no para cargarlo de legalismos. Sino para la palabra de Dios apropiada, como fue ese lebrillo, esa palangana, el agua justa a su necesidad, a sus pies. No llevarlo y tratarlo legalistamente y pasarle la Biblia por la cabeza. No sirve eso, no edifica. Tenemos que ser sabios e inteligentes con la inteligencia del Señor en restaurar a nuestros hermanos. Como yo he hecho, hagan ustedes también. Tenemos que tener humildad, hermano. Cristo tuvo humildad y era Dios. ¿Qué queda para mí? ¿Qué le parece? Estamos tan soberbios, al menos estamos tan subidos al caballo a veces, hermano, que no nos arrodillamos ante el hermano para limpiarle los pies. Lo digo por mí. Y la pensamos 2 veces. ¿Qué me voy a humillar? ¿Qué le voy a decir? Que haga él la punta y me hable a mí. Cuando hay una pelea entre la pareja, hermano, ¿quién tiene que hacer la punta? El hombre tiene que hacer la punta, porque dice que el hombre es semejante a Cristo. Y Cristo fue el que inició y restableció la relación. Y el que establece la relación con su esposa, la iglesia. Él inició. Soy yo el que tengo que quebrantarme, soy yo el que tengo que volverme. ¿Lo hacemos? ¿Lo hago? Entre los hermanos por ahí estamos como los discípulos mirando quién va a ser el primero, quién va a ser el rey, quién va a ser el pastor, quién va a ser esto, quién va a ser el título. Y Jesús les dice, dejen de discutir esas pavadas y sírvanse unos a otros. Restáurense unos a otros. Lavar los pies significa esto, restablecer esa comunión. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi hermano que está alejado, recién se mencionó, no sé quién lo mencionó, qué estamos haciendo, hermano, como iglesia? ¿Nos venimos a cantar entre nosotros acá? ¿A abrazar entre nosotros, a mirarnos entre nosotros y ver lo bien que estamos? ¿A usted le parece que eso es la vida cristiana? Qué pobre, ¿no? Yo tristemente he visto hermanos que se me cruzaban de la vereda cuando me veían. Y habíamos trabajado juntos. Ya habíamos estado juntos en comisiones y cosas. Y me veían y se cruzaban de vereda. Y eso endurecía mi corazón peor. Decir, estos son los cristianos. Una fábrica de hipócritas. Y eso endurecía más mi corazón. Hasta que Cristo tuvo que reventar eso, ¿no? Y romperlo. Porque el encuentro, y lo que yo voy a dar cuenta no va a ser porque mi hermano no lo hizo. Yo tengo que dar cuentas a Dios, yo voy a dar cuentas a Dios de lo que yo hice. Pero estamos tan propensos en ver lo que el otro hace, o lo que el otro dice. Cuando soy yo el que tengo que hacer la punta y decir, tengo que lavar los pies de mi hermano.
Es fácil cantar, hermano, es fácil venir un domingo, es fácil venir un miércoles y poner cara religiosa y poner cara de santo. Y en mi casa le pego, le grito a mi mujer, a mis hijos, al vecino ni lo saludo, le tiro la basura, ¿no? Le tiro por la medianera un sapo, qué sé yo. Cada uno sabrá cómo se porta con su vecino. ¿Eso es el cristianismo? No, es humillarse. Y es lo que Cristo hizo, se humilló. Liderar es servir. Entendemos que el liderazgo muchas veces es tener un púlpito, es tener un título, y Cristo rompe con eso, ¡pum!, se lo tira por la cabeza. Dejen de discutir, es servirse unos a otros. El que quiera ser el primero, sirva al otro. Es la restauración del hermano. ¿Cuánto nos cuesta restaurar, hermano? ¿Qué rápido somos para condenar? Qué rápido somos para condenarnos unos a otros. Dice que muchas veces el ejército de Dios es el que remata al herido. En vez de restaurarlo, en vez de vendarlo, en vez de lavarle. Ustedes saben que la expresión que usa aquí en el idioma que se escribió en la Biblia, dice que él le secaba los pies, y la expresión que usa es como una caricia. Fíjense como Cristo, ¿no? Era una caricia. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermano. ¿Usted lo siente así? Yo lo siento así. El Señor me esperó mucho tiempo en lo personal. Y no es que pasó por alto mis pecados, como yo les dije. El ofender a Dios, el pecar contra el Señor, las consecuencias las tenemos nosotros. No se perjudica el otro, me perjudiqué yo. Perjudiqué a lo que tenía alrededor. Tuve 10 años sin ver a mi hija. No es gratis pecar, pero a pesar de eso el Señor se arrodilló y lavó mis pies. El ejemplo es dado, dice, para que como yo he hecho, hagan ustedes. Cristo fue el ejemplo. El mundo espera eso, hermanos. Recién estábamos hablando, ¿no? Ustedes saben que todo lo que significa la obra social, la vida de mantener al jubilado, de mantener a la viuda, viene del cristianismo. Antes veía un hijo defectuoso, lo tiraban. No era que lo mantenía, lo veía el padre, estaba ahí, si era defectuoso, afuera lo mataban. A partir de la concepción cristiana, se posiciona la mujer en la posición que Cristo de Dios le ha dado, porque antes la mujer era un objeto, era solamente para procrear, a los hijos y la solidaridad. Hubo un momento en la historia del Imperio Romano, hermanos, esto que pasó acá en una habitación reventó un imperio, se llevó puesto un imperio esto, porque se amaban y lo practicaban y veían. Y dice que fue tan fuerte, dice que hubo una plaga en un momento en el Imperio Romano, y los únicos que se quedaron a restaurar a los heridos y a los enfermos fueron los cristianos. Eso hizo un impacto fenomenal, porque no existía esa solidaridad. Por eso Pablo le dice, si hay una viuda que no tiene a quien la sostenga, que su hijo no, la iglesia tiene que hacerlo. Si hay alguien entre vosotros que tiene necesidad, la iglesia tiene que ver la forma. ¿Hay abusos? Claro que hay abusos. Seguramente habrá abusos. Pero si alguien ve, dice la Biblia, tener necesidad y no hace nada, y es su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? El amor entre los hermanos, el restaurar, es la lección que Cristo nos quiere dar en este momento, en esta lección y en este pasaje. Esto, hermanos, que sucedió en un cuarto cerrado fue lo que transformó el mundo e hizo caer un imperio como el Imperio Romano, que se cansó de perseguir, 10 persecuciones. Hubo Biblias quemadas, hubo terribles persecuciones, gente muerta con los leones que servían de antorchas para un emperador loco como Nerón. Y no lo pudieron romper a la iglesia, porque dice, las puertas del Hades no van a prevalecer, dice Cristo. Y el distintivo de la iglesia de Cristo es el amor. No puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a mis hermanos, si no le lavo los pies. ¿Qué tengo que hacer esta semana yo? Pongamos cada uno de nosotros. ¿Conocemos a alguien que se ha alejado del Señor? ¿Cómo puedo hacer para lavarle los pies? Llevar esto a la práctica. Tendré que irlo a visitar. Vaya de la forma adecuada. No vaya a juzgarnos. Acuérdese que Cristo se arrodilló. Tengo que un mensajito porque no puedo moverme en mi casa. De ese mensaje justo, con la palabra justa, pídale sabiduría a Dios. No le tire la Biblia por la cabeza. Tenga misericordia.
Lávele los pies, enjuáguele los pies. Quizás tenga que invitarlo porque no sé qué decirle. Pasa. Hay veces que no sabemos qué decir en ciertas circunstancias, hermano. No sabemos qué decir. Que el Señor me dé sabiduría, pero yo tengo esa intención, hermano. Tenga esa intención de ir, de lavarle los pies. Y el Señor le va a dar sabiduría. Hay alguien que está ahora aquí en el templo. Bueno, tengo que ser sabio, hermano. Hay alguien que está afuera, tengo que ser sabio. Dice que la palabra, dice manzana de oro con zarcillos de plata, es la palabra dicha como conviene. Hay veces que nosotros queremos predicar el evangelio a borbotones. Y lo que la persona necesita es la palabra justa, el lebrillo justo para sus pies. Seamos sabios. Yo combato una costumbre que hay por ahí en la iglesia. Vemos a una persona que hace mucho que no viene. Viniste, che, se va a quebrar el templo porque viniste. A veces lo hacemos, ¿no? Y no nos damos cuenta que a veces lastimamos. ¿No? Viniste, era hora, loco, estaba ahí y no venía. Hermano, seamos sabios. Lavemos los pies del hermano. No le tiremos el lebrillo por la cabeza. Cosas, ¿no? Porque hay veces que hay que hacer, la persona que recibe el consejo de la persona tiene que estar también receptiva. Porque muchas veces las adversidades que pasamos, muchas veces son por culpa nuestra. Son porque nosotros hemos sido pecadores. Yo no me podía quejar en su momento, Señor, y bueno, lo hice porque estaba obnubilado y mi dedo se levantaba, Señor. No, pero a ver, hasta que Dios tuvo que obrar en mi vida y quebrantar mi corazón y darme cuenta que las consecuencias las había buscado yo. Yo me había extraviado. Hay que hacerle ver con amor. Pero la persona tiene que entender también eso, ¿no? El hijo pródigo tiene que entender que dice que volviendo en sí. Y pasa muchas veces que desde la iglesia no entendemos eso, no tenemos esa empatía que muchas veces debemos tener. Hermanos, pongamos en práctica, tenemos un desafío todos los días en eso. Dios nos dé sabiduría, Dios nos presente los casos y lavemos los pies los unos de los otros. Dice, así van a conocer, por el amor, dice, conocerán de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Es por el conocimiento? ¿Porque sé el decálogo? ¿Porque sé de memoria la Biblia? ¿O por el amor? ¿Qué le parece? Que el Señor me ayude, me tiene que ayudar a mí. Al primero que tengo que ayudar es a mis hijas, a mi familia, a mi esposa. Lavarle los pies a mi esposa, ella a mí. Estamos hablando figuradamente, ¿no es cierto? Y a mis hijas, ellas no conocen algunas de Dios. Por tanto tiempo estar desvariando. Y soy el primero que tengo que mostrar amor. Como este ejemplo de Cristo, se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. Que esta enseñanza, hermano, usted lo puede leer, la puede releer, hay mucha más para decir, creo que lo básico se ha dicho, y que el Señor aplique en nosotros esa palabra y transforme mi vida primeramente y pueda que esa transformación se traduzca en mi familia y en los que me rodean.